Mentiras, las mentiras de Hechos capítulo 6, vamos a encontrar qué dice Dios de las mentiras, por qué escribió Lucas esto acerca de las mentiras. Vamos a leer el texto bíblico que se encuentra en Hechos capítulo 6, versículos 10 al 14. Dice: como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron, dice, ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Quiero que inclinen su rostro para orar. Padre, pedimos tu unción, pedimos tu presencia nuevamente, Señor. Hemos estado adorando libremente, hemos sentido como tu Espíritu Santo se ha movido aquí en medio de nosotros, Señor. Y ahora, Señor, que has preparado nuestro corazón, nuestra mente, abre ese entendimiento para que podamos salir llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Ya no queremos mentiras en nuestra vida. Ya no queremos vivir una vida falsa, un cristianismo falso. Queremos ser genuinos, Padre. Así que prepara nuestra mente, nuestro corazón. Llénanos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Ok, yo ya pudiese terminar solo con lo que acabo de decir en la oración, porque muchas veces hay mucho resentimiento, hay muchas cosas que vivimos nosotros los seres humanos, muchos dolores. Yo les he platicado de mi vida, de cómo yo vengo de una familia destrozada, donde mi madre fue madre soltera, donde ella tuvo que hacer de papá y mamá. Hubo muchas cosas en mi vida que sucedieron porque no tuve la bendición de tener la figura paterna. Y a veces aunque la tengamos, muchas veces esa figura paterna puede ser un poquito, ¿verdad? Un poquito desviada, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Todos los que somos esposos, padres, nosotros representamos a Dios mismo en nuestros hogares. Si en nosotros existe ciertas cosas, ciertas situaciones, ciertas mentiras en nuestra vida, eso va a causar un tremendo impacto en la vida de nuestros hijos. Yo te pregunto esta mañana: ¿te han acusado de algo que no hiciste? ¿Alguna vez alguien habló mal de ti? Wow, cuando yo me hice esta pregunta, ¿alguna vez alguien habló mal de ti? Wow, sí se pueden contar con los dedos, sí se pueden contar bastante. ¿Cuántas personas en el trayecto de nuestra vida han hablado mal de nosotros? Y a veces las personas que tú te imaginas que nunca lo harían, lo hicieron o lo están haciendo. Y eso es muy doloroso. Más cuando es familia. Y saben, yo les considero a ustedes como familia. Somos mi familia extendida. Entonces es importante que yo no hable mal de alguno de ustedes. Y es importante que entre ustedes tampoco no se hable mal de otra persona. Porque cuando hablamos mal, y esto pasaba muy seguido, ¿verdad? Cuando llegas de la iglesia, vas a la casa, estás ahí sirviendo la comida, llegan los hijos, se sientan y entonces comenzamos a hablar de algo que no nos gustó. En el programa de la iglesia, en el camino, esto, aquello. Oye, ¿te fijaste cómo venía el pastor vestido? ¡Wow! ¿Cómo que se llama pastor y mira cómo se vistió? Bueno, contra mí casi nadie ha hablado mal de mí. Yo creo que me quieren mucho. Pero en algunos otros lugares sí se ha hablado mal del pastor, se ha hablado mal del anciano, se ha hablado mal del hermano fulano de tal, de la hermanita, mira cómo vino vestida. Y hay temas que a veces se mezclan en nuestra vida cristiana que ya es común. O sea, ya lo hacemos normalmente, nos sentamos a la mesa y comenzamos a hablar de algo que no es correcto y que nuestros hijos están escuchando. Cuando nuestros hijos escuchan lo que tú estás hablando, los hijos te ven a ti como una autoridad y tú representas a Dios en ese lugar, pero no lo estamos representando bien. Hay que mucho cuidado con eso. ¿Te calumnió alguna persona? ¿Te acusó? ¿Dijo cosas que no eran verdad? Y sin siquiera darte la oportunidad de defenderte. Y otros la creyeron.
Porque eso es lo que pasa. A veces cuando se habla mal de una persona, la persona no está presente. Así que si van a hablar mal de mí y van a comer, pastor, te invitamos a comer. Y yo voy a ir contento, ¿va? Sin saber que voy como cordero llevado al matadero. Pero eso es lo correcto. Porque así en la comida, entre amigos, pastor, queríamos decirte algo. Y como no queremos hablar mal de ti, pero queríamos decirte esto, lo que pensamos, ¿verdad? Eso se ve un poquito fuerte, pero nosotros lo hemos puesto en práctica. Aquí con el equipo de servidores, con el equipo que nos reunimos casi siempre, cada semana para poder ver cómo estuvo el programa, ver necesidades de la iglesia, programas de la iglesia, lo que viene y estamos emocionadísimos. Pero también allí podemos analizar cosas que no salieron bien. Y es importante que cuando alguien te hace una crítica, te la diga de frente, porque así tú puedes aprender y puedes cambiar, decir, oh, yo no me había dado cuenta que yo era así. Ya se los he dicho, una de las mayores críticas en mi vida es mi esposa y alguien más. No voy a decir porque ya me dijeron que no diga nombres ni nada de eso. Bueno, esta es una de las sensaciones más frustrantes del mundo, cuando alguien habla mal de ti o cuando tú estás en un grupo y se habla mal de alguien. Y más cuando es una mentira, cuando tú sabes que es una mentira. Y saben que la mentira es más fuerte a veces que la verdad. Una sola mentira, oigan esto, una sola mentira, y esto yo creo que les aparece en la pantalla, una sola mentira puede terminar una amistad. Claro que sí. A ver, ¿quién se siente contento cuando tu amiguis, ¿verdad? Como dicen las mujeres, ay, tu manita, dice mi esposa, mi manita, ¿verdad? Y tu manita descubres que estuvo hablando bien mal de ti. ¿Cómo se siente uno? ¿Sí? Las amistades, cuando traicionan esa confianza. También una sola mentira puede terminar una amistad, arruinar una reputación. Claro que sí. Una reputación de una persona se puede arruinar con una mentira. Romper una familia. Sí, se puede romper una familia. Volteé por allá porque estaban tomando la foto. No me saquen de perfil, ¿verdad? Entonces, romper una familia o incluso llevar a alguien inocente a la cárcel. Eso es lo que puede hacer una mentira. Esto no es nuevo, hermanos. Esto ya viene de historia. Y es la historia de hoy. Le pasó a un hombre llamado Esteban. Leímos los versículos de ahí, vemos cómo él estaba predicando la palabra de Dios y los religiosos de aquella época no les gustó. Así que instigaron a otros para que levantaran falsos testimonios y testificaron ante las autoridades de que ese hombre estaba rompiendo la ley de Moisés, estaba hablando de un tal Jesucristo, dice, y todas esas cosas tan malas. Y el hombre estaba ahí, ¿verdad? Siendo juzgado. Esto pasó a Esteban y lo que le hicieron es lo que le pasó a él es algo más actual hoy que nunca. Y aquí nos lleva a la primera parte de este mensaje. Vamos a dividirlo en 3 partes. La primera parte está en el versículo 10. La verdad no peca pero incomoda. Así le puse el título. No sé por qué se me vino ese título, pero esa es una frase muy trillada en México. La verdad no peca pero ¿qué? Incomoda. Significa que cuando alguien te dice tus verdades, ¿verdad? No nos gusta. A ver, ¿a usted le gusta que le digan sus verdades? No. No, y a veces, miren, lo he visto de los hijos a los padres. Eso como duele. Cuando un hijo te dice una cosa, híjole, tú estás así como que, ay, mucha incomodidad. ¿Por qué? Porque tú nunca esperas que alguien que tú educaste ahora te esté diciendo las cosas a ti como papá y como líder, ¿verdad? Pero dice el versículo 10, como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban. Qué interesante. No podían hacer frente a la sabiduría de Esteban en ese momento. ¿Por qué tenía sabiduría? ¿Por qué era sabio Esteban? Es la pregunta que tú te tienes que hacer ahora mismo. La sabiduría viene de Dios, la sabiduría viene de estudiar, la sabiduría viene de leer, la sabiduría viene de relacionarse. Es sabio aquella persona que estudia. Hemos hablado en otra ocasión de personas que he conocido que simplemente no saben leer y son sabios.
¿Y cómo hiciste para aprenderte libros de la Biblia? Muy sencillo, mi hijo me las leía, yo me las aprendía de memoria. Sabiduría que viene de lo alto. Y también dice que esta sabiduría venía, él tenía el Espíritu Santo en su vida, en la vida de Esteban. Entonces, la verdad confronta a veces y incomoda. Esteban hablaba con claridad y también hablaba con convicción. No estaban atacando sus errores, sino su claridad. O sea, no atacaban errores que cometía Esteban porque no lo estaba cometiendo, sino estaban tratando de quitar la verdad que él estaba mencionando en ese momento. Cuando alguien, oigan esto, cuando alguien no puede vencer tu argumento, puede intentar vencerte a ti mintiendo. Cuando alguien no puede vencerte con tus argumentos, porque imagínate, tienes el poder del Espíritu Santo, ¿quién te va a vencer? ¿Quién va a estar contra ti en ese momento? Nadie. No puede estar nadie enfrente de alguien que tiene el poder del Espíritu Santo. Entonces van a tratar de destruirte mintiendo. ¿Te suena familiar entonces eso? Cuando dices lo que es justo, muchos no te responden con lógica, sino con rabia. Cuando tú hablas lo justo, cuando hablas en justicia. Cuando alguien no puede contra tus ideas, va a ir en contra de tu nombre. Va en contra de tu nombre. Y te pregunto entonces, ¿te han acusado injustamente por decir la verdad? ¿Alguna vez por decir la verdad, te han acusado injustamente? ¿O has sido tú el que mintió para que otros no te dejaran mal? ¿Cuántas veces tal vez hemos recurrido a esa mentirita blanca para librarnos? Tocan a la puerta y es el cobrador. Ya no pasa eso, ahora es todo por teléfono, ya nomás los bloqueas y ya. Pero tocan a la puerta en los tiempos pasados y era el cobrador, que iban con sus facturas y a cobrar. Y entonces la mamá le dice al hijo, dile que no estoy. Ay. Y el niño llega hasta la puerta, dice mi mamá que no está. Entonces, ¿por qué dice tu mamá que no está? ¿Cómo dices que no está si ahí está? Señora, ya la escuché, ya sé que está ahí, por favor salga y venga a pagar. Y no contesta ni una. Cierra la puerta, le hacía la seña al niño, ¿verdad? Pequeñas mentiras. Dios valora tu integridad más que tu reputación momentánea. ¿Oye lo que dije? Dios valora más tu integridad más que tu reputación momentánea. La reputación es momentánea. Un día se acaba, un día se va. Pero tu integridad es eterna. En la parte número 2 del tema, ahora vamos rápido. Dice, las mentiras necesitan aliados y a veces los encuentran. Las mentiras necesitan aliados. O sea, una mentira siempre va acompañada de algo. Versículos 11 y 12. Instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron del Esteban y lo llevaron ante el consejo. Entonces, las mentiras no viajan solas. Necesitan de gente dispuesta a repetirlas, a compartir sin verificar o mover emociones. Muchas veces vas a encontrar a alguien que te cuenta algo que es una mentira, pero ya dependerá de ti si primero lo analizas, lo entiendes y lo investigas. Porque si nos gusta el chisme, pues hay que investigarlo, por lo menos. A ver qué dijiste, a ver, tome nota, ¿quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿En dónde lo dijo? Siempre, ¿quién, cómo, cuándo, dónde? Esas son preguntas que tú tienes que hacerle cuando alguien te traiga algo, ¿verdad? Que está muy bueno para digerirlo. Pero si tú como dicen, te la comes así como viene y dices, no, ya, eso es verdad, das por sentado que esa mentira es verdadera. A veces dice que lo peor es que la mayoría ni siquiera pregunta si es verdad. Ni siquiera preguntamos.
ni siquiera investigamos. ¿Cuántas veces compartimos algo de alguien sin estar seguros? ¿Te han juzgado por una versión de ti contada por otros? Wow. Yo me he enterado de personas que yo he confiado y que han estado hablando a mal de mí. ¿Y cómo lo sabes? Pues porque otro viene y te cuenta, ¿va? A veces cuando alguien me viene y me cuenta, normalmente trato de no hacer caso. A veces, porque si tú le haces caso a todas las personas que vienen y te dicen algo, te vas a llenar de muchas cosas y eso te va a hacer daño, te vas a sentir mal, pues, porque no, yo ya no regreso a la iglesia. Porque es que fulanito de tal me dijo que fulana de tal dijo esto de mí y fulano de tal, y empezó, y de repente a toda la iglesia no te quiere porque alguien te vino y te trajo una palabra que no era de Dios, una palabra que no era correcta. Por eso cuando alguien te viene y te dice algo, ok, ¿cómo lo puedo comprobar? A veces es bueno, ok, ¿lo dirías tú enfrente de la otra persona? ¿Te atreverías a decírmelo enfrente de la persona? Si te dice que no, entonces dale la señal de la cruz y que se vaya, ¿verdad? Porque no, alguien que no va a enfrentar lo que está diciendo, ese es un chisme. Hay una frase popular, dice, una mentira puede recorrer medio mundo, mientras que la verdad aún se está poniendo los zapatos. Otra vez, una mentira puede recorrer, dice, medio mundo, mientras que la verdad aún se está poniendo los zapatos. Significa que la mentira corre más rápido que cualquier verdad. O sea, no fue tan solo una mentira en el caso de Esteban, no fue una mentira aislada. Lo que hicieron con Esteban fue todo un plan fraguado, un plan que se sentaron. ¿Cómo vamos a destruir a este hombre? Porque este hombre es verdadero, este hombre tiene el Espíritu Santo, este hombre lo que habla es correcto, pero ¿cómo lo podemos destruir? En tu vida vas a encontrar personas que quieran destruirte, tal vez por lo bueno que eres, tal vez por los talentos que Dios te ha dado, porque cantas bien, porque oras bien, porque hablas bien, porque todo el mundo te sigue, porque tienes un liderazgo, porque tienes un buen negocio prosperado. Aquellos que tienen buenos negocios, ¿cómo son mal queridos por algunas personas? A veces los propios empleados van a ir contra ti y van a tratar de quitarte lo que tú ya tienes. Pero no tengas problema con eso, porque lo que Dios te ha dado no te lo va a quitar, solo Dios te lo puede quitar. Y si Dios te lo dio es porque sabe que eres un buen administrador, que eres un buen trabajador, que te mereces lo que tienes. Pero siempre va a haber gente que no le gustes, que no quiera apoyarte y que quiera echarte, como dice en México, echarte tierra. Entonces no fue una sola mentira aislada, sino fue todo un plan para destruirlo. Una aplicación. ¿Qué has dejado de llevar por lo que te has dejado llevar por lo que otros dicen sin verificar? ¿Alguna vez te has dejado llevar por lo que otros dicen sin verificarlo? ¿Has hablado mal de alguien solo porque otros lo hicieron? A veces, ¿verdad?, nos llega el chisme de alguien y nosotros ¿qué hacemos? Pues fíjate que te tengo una noticia, ¿verdad? Y entonces la cuentas y al que se la cuentas te dice, pero ¿y dónde sacaste información? Pues me lo dijo fulano de tal, que se lo dijo fulano de tal y que se lo mencionó allá, que lo escuchó allá en México. Y es una cosa, nosotros eso le llamamos el teléfono descompuesto. ¿Ustedes han jugado eso? Un día lo vamos a hacer. Hasta lo hubiéramos hecho ahorita, ¿verdad? Pero el tiempo se nos va. Pero aquí hubiéramos puesto unos 10 hermanos, ¿verdad? De esos hermanos que hablan bastante, ¿verdad? O yo voy a estar ahí, yo voy a ser el primero, ¿sí? Yo voy a ser el primero. Entonces me van a decir a mí en el oído una historia, lo que sea, una noticia. Sin que nadie lo escuche, yo se lo voy a decir al oído al otro. Sin que él lo escuche, y ustedes se van a asombrar que una frase de 10 palabras termina con 3 palabras aquí al final. Una cosa resumida y a veces nada que ver con el primer mensaje. Eso es el teléfono descompuesto. Consejo: no compartas algo de alguien si no estás seguro de que es verdad. Y mi consejo: mejor no lo compartas, mejor no lo digas. Una mentira repetida por muchos sigue siendo una mentira.
Vamos a la parte 3. Calumniado, pero no derrotado. Versículos 13 y 14. Presentaron testigos falsos. Dice, que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Estaban hablando de asuntos muy importantes. Recuerden que el judío, la ley era lo máximo y tú no podías tocarle la ley por nada del mundo. Otra de las cosas era el templo. Entonces, le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Las mentiras sobre Esteban fueron diseñadas para destruirlo. Tomaron palabras verdaderas y las distorsionaron. Jesús dijo que el templo sería destruido, pero no hablaba del templo, él estaba hablando de su cuerpo. De acuerdo a Juan 2:19, que su cuerpo iba a ser destruido, pero que al tercer día se iba a levantar. El precio por mantenerse fiel fue alto, pero Esteban eligió decir la verdad. Muchas veces nosotros, por no ser heridos, por no meternos en problemas, preferimos, ¿verdad?, seguir lo que la mayoría dice. Aplicación: ser verdadero puede costarte amistades. ¿Qué dije? Ser verdadero, o sea, decir la verdad, te van a costar muchas amistades. Y eso significa que tienes muchas amistades que no son nada tienen nada que ver contigo. Pueden hablar bien contigo, puedes salir a comer con ellos, pero ya cuando se trata de que te representen, de que te defiendan, mejor se hacen a un lado y se van. Esas no son verdaderas amistades. Dios nunca abandona a quien camina en la verdad. Aquel que dice la verdad, Dios nunca lo va a abandonar. Esteban no se defendió con insultos. Esteban no devolvió el golpe por golpe, o como dicen, ojo por ojo. No manipuló, simplemente siguió hablando la verdad, aunque eso le costó todo, porque el fin de la historia de Esteban fue muerte. Él murió apedreado. Pero yo quería a ustedes presentarles la cara positiva, lo que él vivió para llegar hasta acá, y cómo una mentira tras otra mentira hablaban sobre él, lo llevó a la muerte. Eso no significa que él fue derrotado. Si no, no lo estaríamos estudiando. No estaría él en la Biblia. La historia de Esteban está en la Biblia como testimonio de alguien que se mantuvo en la verdad, no importando las consecuencias. Porque la verdad no siempre gana en el momento, pero siempre deja una huella. Quizá algunos vamos a morir, ¿verdad? Algunos apedreados como Esteban. Pero tu verdad, la huella que tú vas a dejar es duradera. Estaba escuchando un predicador y me impresionó tanto el asunto de entender lo que dejamos atrás. O sea, muchas veces nosotros solo pensamos en mi vida, que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, me voy a casar, voy a estudiar, voy a trabajar, voy a tener mis hijos. Pero no estás pensando en toda la descendencia que viene atrás de ti. Todo lo que viene atrás de ti, tus hijos, tus nietos y tus bisnietos y los tataranietos y toda tu descendencia va a depender de la vida que tú estés llevando hoy. Va a depender de tu fe que tú tengas hoy. Va a depender de qué religión o qué vida cristiana le estás dando hoy a tu familia. Esa es la descendencia. Eso es lo que tú vas a dejar, el legado que tú vas a dejar. Y Esteban dejó huella. Dejó huella porque él se mantuvo firme en la verdad y Dios lo sostuvo en los momentos más difíciles. Entonces, uno de los que presenció todo lo que le hicieron a Esteban se llamó Saulo. Y Saulo, ese hombre, terminó transformando millones de vidas después de haber estado presente en la muerte de Esteban. En otro estudio vamos a ver cómo Pablo, ¿verdad?, estuvo presente allí, vio cuando lo apedrearon. Pablo en ese tiempo se llamaba Saulo, cargó las vestimentas, las ropas de los que iban a apedrear. Agarraban rocas, pero como ellos usan túnicas, como yo me quitaría el saco para lanzarles una pedrada a ustedes. Me quito el saco para poder lanzársela, porque si no, no llega, el saco atora. Imagínense, las túnicas se las quitaron, se las dejaron ahí, Saulo ahí presenciando con las túnicas. Y entonces llegaron y tiraron las piedras. Increíble.
Pero ese hombre, Saulo, fue impactado por la muerte de ese joven, de ese hombre que se mantuvo en la verdad. Ese hombre entonces terminó siendo transformador de vidas, de millones de vidas. ¿Sabes por qué? Porque ver a alguien sostenerse con integridad frente a la mentira lo sacudió para siempre, lo cambió, lo transformó. Quiero concluir con lo siguiente. ¿De qué lado estás tú? ¿Estás usando tus palabras para sanar o estás usando tus palabras para herir a las personas? ¿Has mentido contra alguien? ¿Has sido cómplice de un falso testimonio? Hoy puedes decidir vivir con integridad, aunque no sea fácil. Dios no necesita que finjas ser perfecto, solo que seas verdadero. Me impactó una historia que mi esposa puso ahí mientras manejábamos, mientras caminábamos, luego nos picamos y en la casa y llévatela en el carro también, le escuchamos. Una historia muy larga. Y yo les voy a decir en pocas palabras la historia. Es una familia religiosa, muy religiosa, que el papá se levantaba a las 5:30 de la mañana, se bañaba, 6 de la mañana levantaba a las hijas, a los hijos para prepararse para el desayuno. A las 7 de la mañana ya estaban desayunando todos y él cogía la Biblia y comenzaba a leerles un texto de la Biblia. Después agarraba una revista y les leía una revista también. Y entonces los niños estaban pues escuchando al papá. Nadie hablaba, nadie decía ni una sola palabra. Estaban en la mesa desayunando, una familia perfecta. Después, ¿verdad? Se iban a sus labores, la mamá, la casa, el papá al trabajo, los hijos a la escuela. Pero haciéndole la historia larga, corta, ¿verdad? Resulta que fueron creciendo los niños. A veces los niños crecen y te empiezan a cuestionar, ¿verdad? Te empiezan a preguntar, a ver, ¿y por qué esto, mamá? ¿Y por qué esto, papá? Pero en ese hogar no se podía cuestionar. El padre era el que tenía la última palabra y se acabó. Además, lo nombraron uno de los ancianos muy importantes de la congregación. Hombre muy respetado. Todos lo querían, todos lo respetaban. Lo que él decía, eso era verdad. Una noche, su hija escuchó ruidos en la recámara de ellos. Había una discusión. Y no era la primera vez, pero esta vez se oyó un golpe muy fuerte. Y la muchacha no quiso levantarse, se quedó en cama. Y de pronto, a la mañana siguiente, la mamá salió con un ojo morado. Y la niña le dijo, mamá, ¿qué te pasó en tu ojo? Y dice ella, me tropecé, me pegué. Pero, ¿cómo? Si estabas dormida. Es que me levanté al baño y me caí y me tropecé. Oh. Y llegan a la mesa. El papá abre la escritura y comienza a leerles. Y todos escuchando. Ahora la revista. Y la revista, este es lo que vamos a leer y estudió con ellos. De repente ya todo el mundo al trabajo, a la escuela y todo eso. Y así pasaron años. Hasta que una ocasión, pues la muchacha ya empezó, ella era la mayor, comenzó a cuestionar. Mamá, ¿pero qué te pasa? Oye, mira tus brazos, los tienes moreteados, ¿qué te pasó? Oh, nada, me di un golpe contra el tal mueble. Y así eran durante muchos años. En eso, ya están imaginando ustedes el final, ¿verdad? Pues ni se lo imaginen porque no es así como se están imaginando. Está increíble. Resulta que esta muchacha comenzó a cuestionar al papá también. Y la mamá también a cuestionar a su esposo. Porque le decía, ¿por qué te enfadas conmigo? ¿Por qué actúas así?
si se supone que somos una familia cristiana, somos una familia con mucha bendición? Y entonces comenzó a leer aquellos textos donde dice que la mujer debe estar sujeta a su marido. Mujeres, estar sujetas a sus maridos, como, ¿verdad? Como la iglesia está sujeta a Dios, a Cristo. No debes de quitarme de mi autoridad. Y le dices, pues que no estoy tratando de quitarte la autoridad, yo te respeto mucho. Pero a veces que tú te sobrepasas, te enojas y por cualquier cosita y un montón de cosas. Él tenía un lugar donde él estudiaba, era un estudio, era como un garaje, y él se encerraba, tenía sus libros, todos los libros, un montón de cosas. Ya la hija ya estaba cansada de eso, ya le estaba diciendo a la mamá, no podemos seguir así. Y un día la hija se metió al lugar donde el papá estudiaba y me encontró una caja en el piso que la levantó y la abrió, y esa caja estaba llena de revistas pornográficas, y empezó a verlas y a temblarle sus manos por lo que estaba mirando. Entonces dijo ella, esto no puede estar siendo posible. Además de que encontró evidencias de que había ahí cartas de otra persona, una mujer. Y entonces dice, no mamá, es que esto está mal. Y la mamá, no cuestiones a tu papá, no lo cuestiones. Y en una de esas, pues la muchacha se cansó porque también le tocaron los golpes y se fue de la casa. Pasaron los años y de pronto una llamada telefónica, tu mamá está en el hospital. ¿Qué le pasó? Va al hospital a ver a la mamá, está prácticamente inconsciente, golpes en la cabeza que casi que la matan y está inconsciente. Y el papá decía, es que se cayó y se golpeó. Le dice la muchacha al doctor, ¿es cierto que esto se pudo haber hecho con un golpe? Y dice, no, tu madre recibió una paliza, la golpearon con objetos fuertes en su cabeza. Y ella le dijo, esto lo hizo mi papá. ¿Cómo lo puedo denunciar? En aquella época las denuncias no se podían hacer. Pero ella decidió denunciarlo. Y lo primero que hizo fue a la congregación, a la iglesia, y se paró enfrente y le dijo, en medio de todo el mundo, le dijo, mi papá, que es el anciano de aquí, que es muy respetado, todos estos años ha golpeado a mi mamá y ahora está en el hospital. ¿Y sabe qué hicieron las personas? La iglesia no le creyó, porque dijeron, no, el hombre había vivido una mentira tantos años que ya se veía como una verdad. Una verdad viviendo una mentira. Cuando fue a las autoridades, ya con el parte médico, lo encerraron 5 años. Después de los 5 años él salió buscando a su familia, pero la hija dijo, yo no. Para esto, el testimonio de su hermano, que era más chico, ahora tenía 17 años, fue lo que contó, porque él miró, escuchó todo lo que pasó. Y él testificó contra su padre, aquel anciano, aquel hombre que representaba a Dios en su casa. Una mentira por muchos años se transforma como una verdad y puede ser utilizada la religión, la fe, y puedes hacer muchas cosas con ellos. Por eso la salvación es individual. Cada uno de nosotros tiene que vivirla, tiene que sentirla, tiene que vivir conectado con Dios, y que Dios, así como Esteban, te dé la certeza de saber qué es verdad y qué no es verdad. Finalmente él murió. La familia no fue para el entierro, y en el 2001 murió la mamá. Pero para esto, en el sepulcro de la mamá, vinieron un montón de gente que no conocían quiénes eran. Entonces empezó a preguntarle, ¿y usted por qué conoce a mi mamá? Es que ella venía al grupo, y en este grupo ella testificó de su vida. Este grupo dice, me cambió la vida.
yo me di cuenta que yo estaba mal con mi matrimonio y que no era normal lo que yo estaba viviendo. Y ella vino, me salvó la vida. Y así como ella, había varios, muchos. Entonces, hoy más que nunca necesitamos personas auténticas que no se dejen llevar por la masa ni por el odio. Necesitamos gente como Esteban. No existe mentiritas ni mentiras verdaderas ante los ojos de Dios. Toda mentira, grande o pequeña, es una falta de verdad y por lo tanto destruye la confianza, que es la base de toda la relación saludable. Hoy podemos escoger terminar con algunas situaciones en nuestra vida. Hoy podemos permitirle a Dios que cambie, transforme mi vida y la de mi familia. Y si tú quieres que tu descendencia sea esa descendencia que Dios ya había mirado para ti, hoy tienes que entregártelo a Él. Hoy tienes que decir: Señor, hasta aquí llegué con esta situación. Permitamos que Dios nos dirija y que su Espíritu Santo vaya en sus hogares, en sus familias, en su trabajo, con sus amigos, con sus hijos. Que haya esa relación tan bonita de verdad. Porque venir a la iglesia nada más por venir no tiene sentido. Tú vienes a la iglesia porque vienes a tener comunión con los hermanos y con Dios. Venir agradecido, venir: Señor, gracias por mi familia, gracias por la casa que tengo, gracias por el auto, aunque sea el auto más viejo del mundo. Nosotros empezamos con un bochito. Allá en México le hicimos bochitos. Ese bochito de la Ciudad de México a Monterrey, 12 horas manejando. A Estados Unidos, McAllen, cargado de materiales que íbamos a vender en las iglesias. Un bochito viejo, con la bendición de Dios, llega a cualquier lado. Pero una vida llena de mentiras, llena de dolor, no llega a ningún lado. Hoy es día de perdonar. Perdonemos a aquellos que nos hicieron daño, pero no nos convirtamos en uno de ellos, sino que seamos diferentes. Yo quiero terminar con una oración, pero la hermana Lina vino con su familia. Ella ha pedido oración y quiero que Neftalí me acompañe aquí para que oremos por la familia Guerrero. ¿Quieren venir para acá? Específicamente ella pide oración por Isaí. ¿Isaí está aquí? No, no está. Ok, vengas. Isaí dice que está en un hospital psiquiátrico y hoy vamos a orar por él, porque Dios pueda tocar su vida, su corazón. Saben que el enemigo está enojado con las familias y nuestro trabajo como iglesia siempre estamos apuntando a tener familias conectadas con Dios, familias restauradas. Cuando conectamos con Dios, mi familia conecta con Dios, mi familia se restaura. Hay restauración. En un canto que estaban entonando es que la enfermedad se va en la presencia de Cristo. Con el solo nombre de Cristo, la enfermedad se va. Se va el dolor, se va las apariencias, se va lo que nos lastima a nosotros como familia. Y hoy entonces estaremos orando por Isaí y por toda la familia Guerrero, ¿sí? Y lo haremos, ¿verdad? Yo quisiera que se pongan de pie todos. Gracias por el apoyo. Pusieron ahí, hablaba diferente, y ayer le habló a mi sobrina, me habló a mí y dice: si no estoy loco, voy a salir loco de aquí. Yo he hablado ahí y le digo: yo no confío en ustedes. He hablado con veteranos para que me digan qué hacer. Me dice que no me preocupe, que todo está bien ahí, que cuando él está estable lo van a sacar, porque ahora hay otra ley de que no lo pueden mandar hasta que él esté estable, porque si no los doctores van a la cárcel y no me pueden dar información porque él no me quiere autorizar. Y o sea, fue en mayo que empezó, porque se quería suicidar y
ahí ya lo metieron y nosotros fuimos a verlo. Y salió y estuvimos con él y me dijo él que le habían dicho que era bipolar tipo 2. Estuvo tomando el medicamento, pienso que después no se lo tomó, no sé. Y el lunes fue la policía militar por él. Dice, porque tú hablaste con los sargentos, le digo, porque si no te encuentro yo voy a hablar. Y tú semanas antes había hablado otra vez con mi sobrina, iba mal y todo. Y entonces fue que hablamos con los sargentos y le digo, no, pienso que tú no estabas trabajando. Pero todavía hablaba bien, pero ayer me dice, no sé cómo vivir. Dice, no sé, dice, y se quedaba mucho rato callado. Bien, Isaí, vamos a orar por Isaí. Lina, usted es su mamá. La hermana Lina es su mamá y aquí está también su hermano, me imagino, su nieto. Bien, vamos a orar, hermanos. Levanten su mano así para bendecir a esta familia y vamos a empezar con Neftalí. Vamos a orar, hermanos. Padre, antes que pidamos, Señor, queremos darte gracias porque hasta aquí tú has sido bueno, Señor. Padre, tú conoces la vida de Lina, de la familia Guerrero. Tú conoces a Isaí, Señor, tu hijo, Señor. Hoy oramos y ponemos en tus manos, Señor, la vida de Isaí, Padre. Padre, solamente tú conoces la situación y lo que está sucediendo. Y hoy te entregamos todo, Señor. Clamamos al Dios Todopoderoso. Clamamos al Dios que en algún momento estuvo con Moisés, que estuvo con Abraham, que estuvo con José, que estuvo con David, que estuvo con el rey Josafat, que lo único que tuvo que hacer es adorar el nombre de Jesús para que todo un ejército fuera destruido. Padre, tú eres el Dios de los ejércitos, Señor, en quien nosotros creemos. Y hoy, Padre, ponemos en tus manos una vez más la vida de Isaí, Señor. Padre, entra en su cuerpo, entra en donde tú, Señor, sabes las fibras más delgadas, las fibras, Señor, que tú puedes tocar, Señor, y sanar en la vida de Isaí, y dale sanidad en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús clamamos, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, declaramos sanidad sobre Isaí, Señor. Haz tú, Padre, como tú deseas, Señor, pero lo ponemos nosotros en tus manos, Señor, desde hoy. En el nombre de Jesús clamamos. Amén. Señor Dios Todopoderoso, que tu presencia esté en este momento con él. Los doctores pueden decir alguna cosa completamente diferente a lo que pedimos, pero tú eres el Dios, Padre. Tú eres el que sana, eres el médico divino. ¿Cuáles son los planes que tienes para su mamá, para su familia, para este muchacho? ¿Cuáles son los planes, Señor? Queremos que tú sigas dirigiendo y que si has visto en nosotros un poco de fe, Señor, has visto una fe tan pequeña como un grano de mostaza, queremos ver esos frutos en él, Señor. Queremos ver tu presencia en su vida. Sácalo de ese lugar, Señor, si esa es tu voluntad. Manifiéstate poderosamente. Pero si hay alguna razón por la cual tú lo tienes allí, Señor, que sea de bendición para otras personas, permite, Señor, que tu Espíritu Santo lo tome ahí donde él está y pueda testificar del nombre de Cristo, pueda hablar de ti, pueda hablar de las maravillas, Señor. Ahí debe haber gente que está necesitando de tu palabra. Hazlo tu portavoz, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.